Bueno, en esta ocasión estamos con una escritora mexicana, originaria de Villahermosa. Ella es autora de más de 10 libros, además de que ha participado en más de 80 conferencias para promover la lectura. Entre sus libros destacan las obras que son Buenas noches, desolación, El viaje de los colibríes y la de Tulipanes para no morir de amor. En esta ocasión nos encontramos con Sue Zurita. ¿Cómo estás, Sue? Muchas gracias, Amparo, por la invitación. Y bueno, yo soy Sue Zurita, autora del Viaje a los Colibríes, entre los otros libros mencionados, que por ahí, bueno, estamos muy activos escribiendo, publicando y compartiendo historias. Mucho gusto y también muchas gracias por los minutos que me vas a brindar y me vas a regalar de tu tiempo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue que te interesaste en la lectura o cómo fue que te interesaste al querer escribir? Bueno, mi acercamiento con la lectura fue desde niña, desde que tengo uso de razón. Empecé a leer muy chiquita, desde los 5 años me enseñaron a leer. Ya sabes, el típico te enseño a leer para que cuando entres la primaria ya sepas leer, ¿no? Entonces, por ahí de los 5 años, fue mi primer acercamiento con la literatura, aprender a leer, y empecé a leer el periódico. O sea, me enseñaban a leer con el periódico, se ponían en el sofá y yo paradita de 5 años leyendo el periódico, aprendiendo a pronunciar las palabras, a leerlas, a ir fluyendo con la lectura. Y bueno, previamente pues ya había aprendido el abecedario, ya sabes, todo el proceso de aprendizaje para leer, pero creo que esto del estar leyendo tan pequeña el periódico, porque luego me tocaban noticias políticas, culturales, sociales, todo, empezó a despertar a mí como muchas preguntas, mucha curiosidad, como de que, ok, estoy leyendo esto, pero ¿qué significa lo que estoy leyendo? Entonces, desde ahí empezó como mi acercamiento con lo que era la literatura, con lo que era leer. Después empecé a leer ya libros que yo según comprendía, entonces ya empecé a leer novelas, historias, cuentos, pero luego leía de todo, realmente leía todo lo que estaba a mi alcance porque mi mamá tenía un pequeño librero donde tenía varias novelas, muchas de esas eran tipo románticas de Yasmín, no sé si las conocen, que son esas novelas que chiquitas que venden como en los supermercados, y empecé a leer muchas novelas de esas y pues es un lenguaje muy sencillo, y aparte pues en mi casa se veía mucha televisión, se veía mucha telenovela, entonces sí estaba como muy familiarizada con esto de la chica que conoce al chico y se enamoran, entonces para mí era como muy fácil leer esas novelas que eran muy pequeñitas, las Jasmine, que eran las que mi mamá leía. Y de ahí, bueno, pues empecé a acercarme a otros libros, ya después como a los 8 años empecé a acercarme a algunos libros que me llamaban la atención primero por sus títulos o por sus portadas, y yo les decía a mi mamá cuando íbamos al supermercado, oye, mamá, ¿me compras este libro? Y cosas muy baratos, eran los clásicos, Moby Dick, Frankenstein, todos los de Julio Verne, o sea, todos los clásicos los vendían como en unos libritos pasaduras súper bonitos en 40 pesos de esa época, y pues para mi mamá eran como accesibles y decía, sí, vamos, y me compraba cada 15 días un libro nuevo, entonces ahí empecé también yo a leer y ya empecé como a escoger mis lecturas, como ya decidir qué quiero leer. Y así fue el acercamiento con los libros. Después todo esto yo creo que me generó mucha imaginación, porque desde niña yo era como muy platicadora, como que siempre estaba inventando historias, y cuando jugaba con mi hermana las muñecas siempre hacíamos literal un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, era como que con todo y guión y todo. Entonces yo era muy apasionada contando las historias. Y luego, por ejemplo, cuando veíamos telenovelas o caricaturas o los cariñositos que en esa época veíamos mucho, yo me inventaba capítulos y a mi hermana le encantaba que se los contara. Imagínate que va a pasar esto y o que pasaría eso, estaría padre, ¿no? Entonces yo le empezaba como a contar lo que me gustaría que pasara, pero pues todo lo inventaba yo. Y ahí todavía no escribía. Fue más adelante, como a los 10 12 años, ya cuando empecé a terminar la primaria, y justo donde entró a la secundaria, ahí empiezo a querer escribir, porque justamente empiezo a tomar clases de español lectura, pero donde ya te empiezan a decir como que escribe un cuento, escribe un poema, y entonces se me daba con mucha facilidad, y ahí empecé a escribir, y a los 15 años escribí mi primera novela que se llamaba Melissa, y también otra que se llamaba Las Hermanas Brown, eran muy diferentes entre sí, una era como mucho de drama, romance, y la otra sí era como
fantasía de dos hermanas que eran brujas, que luchaban contra demonios, y así. Entonces, que ese género actualmente no escribo, pero en esa época me interesaba mucho la fantasía, veía muchas series que tenían que ver con esa trama de hechicera, y bueno, pues ahí es como que surge ese interés por escribir, pero pues en algún momento de mi vida solo lo veía como un pasatiempo. A veces escribía en algunos blogs, en algunos foros que se usaban en esa época, y antes que existiera Wattpad. Y bueno, cabe recalcar que tengo 38 años, entonces por eso les digo que me tocó una época donde justamente nace el Internet y empieza el boom del Internet en México. Entonces sí fue como que para mí también era como, ay, muchas oportunidades de escribir en foros, en otras cosas, y ahí fue como empecé a escribir. Pero sí, por mucho tiempo lo vi como un pasatiempo, y de hecho yo me dediqué 10 años a trabajar en un restaurante, terminé mi carrera técnica de alimentos y bebidas y me dediqué a trabajar en el restaurante, y para mí escribir solo era un pasatiempo. Fue hasta que terminé el viaje de los colibríes que dije, sí quiero publicar este libro, pero ¿cómo se publica un libro? Y en esa época, que era el 2013, yo vivía en Monterrey y ya existía el boom del Internet completamente. Entonces literal en Google pongo cómo publicar un libro, y descubro que existe la publicación independiente y que además hay una gran comunidad de escritores independientes en Monterrey, y así es como publico la primera edición del Viaje de los Colibríes, que fue una versión independiente. Actualmente ya está con Editorial Grijalbo bajo Penguin Random House, pero este inició como independiente. Ok. Bueno, dentro de lo que me mencionabas, destaca el nombre de lo de Melissa. ¿Te gustaría, bueno, en lo que estuve investigando, vi que esa obra se perdió, entonces, Sí, ¿te gustaría volverla a escribir o ya que se quede así en el olvido? fíjate que Melissa, siento que, bueno, por algo pasan las cosas, lo dicen por ahí. Melissa era una novela, pues, cuando tenía 15 años, pues la escribí. La verdad tenía muchos, quizás, errores en cuestión de escritura, pero pues no era una novela muy sencilla que contaba la historia de una chica que se muda a otra ciudad para comenzar una nueva vida. Ella se muda de su ciudad natal, se muda a Guadalajara, llega a Guadalajara y bueno, empiezas a una nueva vida ahí, porque en tu ciudad natal, bueno, le pasan unas cosas que la hacen pues ya no creer en las personas, perder la confianza en las personas, en el amor, y llega a esta nueva ciudad y encuentra nuevas personas, y se le hace muy difícil abrirse a esas personas, a creer en la mitad, en el amor. Y entonces, bueno, yo creo que esa novela se me perdió porque se la presté a una amiga que me insistió mucho en leerla y al final lo perdió. Entonces no presten sus libros, chicos, porque no los devuelven, y estaba escrita a mano, entonces nunca tuvo un respaldo, entonces la perdí completamente. Eso te digo que fue cuando, hace más de 20 años, ¿no? Cuando tenía 15 años. Pero cuando escribo El viaje de los colibríes, que la empiezo a escribir cuando tenía yo 20 años, hace 18 años, la empiezo a escribir El viaje de los colibríes, creo que mucho de Melissa está en Romina. Entonces no volvería a retomar la historia de Melissa para nada, pero porque aparte está súper influenciada en todo lo que yo veía en esa Ujú. época. Había una película que me encantaba y que la veía 20.000 veces, que se llama 10 cosas que odio de ti. Entonces creo que la novela estaba muy, muy influenciada por esa película. Entonces, bueno, como el paso de los años, escribir más, leer más, pues fui teniendo mi propia voz, y entonces cuando nace Romina, pues ya es una novela muy auténtica, muy que además es hasta vivencial en algunos puntos, es catártica para mí. Y entonces, bueno, pues nace esta de Romina con este personaje, y creo que hay mucho de Melissa ahí un poco acá. Entonces, bueno, pues yo creo que ya no es necesario retomar esa novela juvenil. Ok. Bueno, dentro de esto, ¿cómo es el proceso que tú realizas o que realizaste para ahora sí que es redactar tus libros? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo te tardaste más o menos? Actualmente estoy editando un libro que se llama Aquellos días, que es el que sale en agosto. Igual sale con Penguin Random House. Yo soy escritora independiente y tengo algunos libros que publico independiente. También tengo una aplicación donde publico cuentos, textos cortos, poemas y así, para los lectores que se suscriben a mi app y bueno, que les gusta mi trabajo. Y ahí les creo contenido inédito en la aplicación. Pero también que firmé contrato con Penguin Random House, que es una de las editoriales más grandes de México y del mundo, y esto me permite también que algunas de mis historias puedan llegar a más países, a más lectores, que tengan mejor distribución. Entonces, algunos títulos sí los he firmado con esta gran editorial, y otros
lo sigo manejando independiente, como que estoy jugando con esas dos partes de ser independiente y bueno, también firmar con una editorial tan de prestigio. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquellos días ahorita, el proceso creativo, pues sí es como, yo lo que hago primero es, a ver, a veces me tomo break de entre un y otro y paso años sin escribir algo para publicar. Puedo escribir que cosas para mí o en mi diario personal, pero pues no tienen la intención de publicarse, ¿no? O escribo cosas para mi aplicación. Pero cuando digo, a ver, voy a escribir una novela porque ya me la está pidiendo la editorial o yo misma sé que ya es el tiempo de sacar otro libro, lo que hago es me siento, a ver, ¿de qué quieres escribir tú? No, pues quiero que sea de romance, ok, ¿y qué historia quieres contar? Van a ser varios cuentos, va a ser poesía, va a ser novela. Ok, por lo regular yo empiezo con el título y muchas veces el título no llega hasta el final, o sea, el título con el que inicio se lo pongo nada más como que para que sea una base, pero durante el transcurso del ya de que voy, decido si lo cambio o no. Muchas veces no lo cambio porque funciona el título. Por ejemplo, cuando escribí el poemario El mar en tus pupilas, sabía que ese era el título, lo encontré en un poema de un poeta que me gusta mucho, que es Joaquín Márquez Aguilar. Sabía la trama de los poemas que estaba yo eligiendo, como de por dónde iba la temática del poemario, y el título se quedó para siempre. Entonces, primero pongo el título y ya comienzo como que de qué quiero contar, si va a ser novela, cuento, poesía, elijo el género, ¿no? Ya después digo qué historia quiero contar, cómo van a ser los personajes y me voy armando una escaleta, como de que, a ver, primero qué va a decir en la primera parte del libro, los primeros capítulos, qué va a pasar con la historia y voy armando como todo en mi cabeza la escaleta, ¿no? Qué personajes va a haber y todo. Y a partir de ahí ya parto, ¿dónde va a comenzar la historia? ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Dónde va a suceder? Y voy creando este ambiente. Ya una vez que comienzo a escribir la historia, pues la misma historia te va llevando y lo que tú creaste de escaleta, pues puede al final cambiar mucho porque metes nuevos personajes o los personajes van tomando otras decisiones porque de alguna manera como que van cobrando vida y en este universo que vas creando dices, yo quiero que pase esto, pero en este universo no funciona, entonces tiene que pasar esto sí o sí. O sea, yo quisiera que el personaje se quede con este y sean felices para siempre, pero no, no funcionaría así porque sería forzarlo. Entonces el personaje me va llevando por otro lado y pues más o menos así es como funciono yo para escribir. Ok. Y al momento de escribir estos libros, ¿te ha interesado cambiar de género literario o a la hora de redactarlos has dicho, siempre este va a ser mi género y aquí me quedo? Ahorita en particular mi género está como muy marcado, que es drama, romance, ese es como el género que yo tengo ahorita. Pero la otra vez escribí bueno, en el 2014, bueno, digo la otra vez, en el 2015 una novela infantil. La escribí para mis sobrinitos, fluyó muy bien, me encantó. El gato literato, de hecho creo que aquí lo tengo, déjame te lo enseño. Para los que no conocen, este no está en librerías ni nada. Por lo regular lo vendo más en las ferias de libro. Ya en mi tienda en línea lo encuentran, pero es el gato literato. Y es una novela infantil que escribí para mis sobrinitos, que exploré pues este género. Me gusta leer los libros infantiles, cuentos, novelas infantiles. Me gusta mucho la línea de Barco de Vapor, que se llama así. Y también alguna vez dije, ay, sería padre mandar una novela a Barco de Vapor, porque es un concurso muy importante, muy reconocido. Y bueno, surge la idea del gato literato y lo escribo. Y cuando lo termino digo, ay, sí me gusta, entonces sí lo voy a publicar en mi editorial independiente y a los niños les ha gustado y es un acercamiento muy padre porque luego mis lectoras llegan con los niños a las ferias del libro y encuentran este libro y lo descubren y les gusta y luego me dicen, oye, ¿cuándo vas a sacar otra novela infantil? Hasta ahorita no tengo pensado ahorita ninguna novela infantil nuevamente, pero sí me gustaría volver a atreverme a escribir algo infantil. Me gustó mucho, me gusta cómo quedó el gato literato y a la gente le ha gustado. Pero en sí mi género ahorita es muy marcado drama y romance, pero no estoy cerrada a probar otros géneros. Por ejemplo, me encanta el thriller en películas, en series, amo los thrillers, me gusta mucho ver los documentales de asesinos seriales, pero en documental, no tanto en ficción. En ficción me gusta ver como algo que sea totalmente ficción, que no sea basado en hechos reales, pero para el tema de asesinos seriales, documentales. Y alguna vez platicando con mi hermano decíamos, hace muchísimos años,
estaría padre hacer un thriller, inclusive inventamos la historia de qué iba a tratar, pero nunca la escribimos. Entonces, si algún género algún día me gustaría explorar más adelante, yo creo que sería el thriller, de, ¿sabes? Estilo como la chica del tren, más o menos, de ese estilo, o cuál era la otra novela, está muy famosa que, de hecho, le hicieron una película, este, ay, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, de ese estilo de novela, Mm. thriller, que te van llevando por, y que tienen que ver un poco con asesinos y así. Tal vez me gustaría algún día explorarlo. Es un tema que conozco muy bien porque realmente veo muchos documentales. Yo soy la típica persona que está trabajando en cosas administrativas y tengo un podcast de asesinos seriales escuchando. Entonces, sí es un tema que me gusta y que creo que conozco. Entonces, pues tal vez algún día haga algo de eso. Ok. Bueno, ¿y cómo es ese proceso que pasas tú para decidir que lo que has escrito se publica tanto, como mencionas, en tu app como en editorial? Bueno, sí tengo muy claro cuando quiero publicar un libro y digo, bueno, eso sí ya va para publicación. Por ejemplo, cuando escribí Los pájaros que habitan mi corazón, yo estaba escribiendo al azar varios cuentos. Ahorita se los voy a mostrar, perdón, si se cae. Estoy aquí en mi habitación de hotel porque estamos preparándonos para la Feria del Libro de la Alameda Central que Ujú. empieza mañana, del 14 al 23. Yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero ahorita estoy en Ciudad de México, entonces por eso me es medio raro mi fondo. Cuando escribía Los pájaros que habitan mi corazón, que es un libro muy cortito de cuentos, escribía como varios cuentos al azar y varios me gustaban y decían, pues esto está funcionando como para una antología, estos cuentos tienen un sentido, entonces, bueno, los voy a hacer un libro. Entonces, el proceso para decidir si se va a publicar algo o no, pues es realmente que a mí me guste, es como el filtro. O sea, digo, a ver, esto me está gustando, si va a ir para publicación o no. Y a veces escribo cosas que siento que digo, no funciona para publicación porque es un cuento que se repite mucho con otras cosas que ya he contado antes, entonces ya ahí queda. O algún poema que estoy escribiendo y que de pronto ya no me gusta, entonces ya decido que no vaya a publicación o solo que lo talleré y lo mejore, ¿no? Pero pues básicamente el filtro principal es que me gusta a mí y que esté satisfecha con esa versión y entonces ya, pues digo, funciona para publicarlo para un libro, ¿no? Entonces, en el caso de la editorial, pues ahí es un filtro que literal les guste a ellos, ¿no? O sea, ellos son los que deciden. Yo para publicar conmigo en Random House, no, yo primero les escribí hace 8 años y me rechazaron, me dijeron que no, y hace 2 años ellos me buscaron a mí y yo les dije que no, porque yo estaba establecida como escritora independiente, con mi editorial, mi aplicación y todo, pero bueno, me enteré que estaban pirateando mis libros en otros países y todo, y pues dije, tampoco voy a ser egoísta con el libro porque el libro les está gustando mucho a la gente y con la editorial pues tiene oportunidad de llegar más rápido a más personas porque tiene una distribución más grande y yo pues voy poco a poco. Entonces dije, bueno, vamos a firmar con ellos y firmamos con ellos pues 2 libros, El viaje de los colibríes aquellos días y también viene próximamente una novela inédita con ellos. Y bueno, ha sido la mejor decisión porque me ha hecho crecer muchísimo, ya estar como en muchas librerías, en muchos lugares, muchísimos lectores. Este libro ya lleva más de 25,000 copias vendidas y bueno, pues de octubre, que salió en octubre apenas del año pasado, entonces le está yendo súper bien, está llegando a más lectores y también eso está haciendo que otros lectores pues conozcan mis libros independientes, mi aplicación y bueno, que todo vaya como fluyendo muy bien. Entonces, bueno, el proceso es básicamente que sí esté listo para publicación, que yo sienta que sí. Ya cuando sale el libro y a la gente le puede gustar mucho o no le puede gustar, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque sí hay muchos lectores que te pueden decir, sabes que a mí no me gustó, pero también hay miles de lectores que sí les gusta y bueno, ya saben, en gusto se rompen géneros y pues yo como escritora pues estoy empezando, también soy una escritora novel, aunque tengo muchos libros publicados, también tengo como que todo el camino por delante para seguirme preparando, seguir escribiendo, seguir contando mejor las historias, entonces bueno, pues tampoco hay prisa por eso. Sí. Eh, bueno, pasando un poco al lado de los libros, como mencionaba al principio, también fueres partícipe de conferencias. ¿Cómo te preparas antes de subir a dar una conferencia o cómo es ese proceso que llevas para dar tu conferencia? Sí, las conferencias las llevo haciendo desde el 2015. Empecé las conferencias porque otra de mis adicciones cuando estoy haciendo cosas administrativas, de repente ya no quiero escuchar podcasts de criminales, digo, ya me aburrí hoy de eso. Otra de las cosas que me gusta mucho son las conferencias TED.
son las que me encanta escuchar. Esas conferencias donde la gente sube, te cuenta de sus proyectos, de su trabajo. Muchas veces va motivacional, un poco de su vida personal y bueno, de cómo están organizando sus proyectos y me parece muy inspiracionales. Entonces, cuando yo empecé a conocer las conferencias tech, me obsesioné y dije, yo quiero estar ahí. Y me gusta mucho, tengo que ser muy curiosa desde niña de que cómo se hace, cómo le hago para esto, ¿no? Entonces, literal en Google, cómo hacer para dar una conferencia tech. Y resulta que tech tiene una convocatoria donde tú te puedes inscribir y si tú quieres, puedes postularte para dar una conferencia. Entonces, nunca me he postulado porque también pienso que es como muchas cosas. O sea, imagínate cuántas personas van a mandar su postularse para dar una conferencia. Entonces, supongo yo que ha de ser como que para que te encuentren y te acepten, ha de ser como complicado, supongo yo. Entonces dije, bueno, antes de animarme a pedir una oportunidad para dar una conferencia, tengo que prepararme. Tengo que tener pues un currículum, algo que aportar. Y entonces empecé a trabajar en mi carrera de escritora, como escritora independiente y todo. Entonces, digamos que se lo dejé en pausa, pero dije, bueno, si quiero una conferencia, tengo que estar preparada. ¿Cómo puedo hacer para prepararme para una conferencia y perder el miedo? Pues es hablando en conferencias. Pero la conferencia es diferente a una presentación de un libro. Entonces las conferencias me empecé a acercar primero a una universidad y les dije, oigan, yo soy escritora y pues me gustaría contarle a los chavos, usted, cómo, cómo pues es mi proceso de escritora, cómo llegué a ser escritora y todo, como para motivarlos a que cumplan sus sueños, a que sigan, a que, pues yo sé que a veces quisiéramos muchos hacer muchas cosas, pero a veces eso no depende tanto de nosotros, sino también del entorno en donde nacimos, crecemos, donde nos desarrollamos, las oportunidades. Y bueno, también, pues muchos nos dicen échale ganas, pero pues también no solo depende de eso. Entonces, pues ir abriendo esas puertas, esos caminos, irlos buscando y bueno, estar como muy consciente también de que tolerante a la frustración. Entonces yo quería como compartir todo eso y me empecé a acercar a las escuelas de que, oye, pues si quieres yo doy una charla gratuita y llevo mis libros y los vendo, ¿no? Entonces así empecé a acercarme a una, dos, tres y de pronto también varios maestros me escribían a mis redes sociales que me seguían y me decían, oye, me gusta mucho tu trabajo, lo que estás haciendo, inspira, ¿cómo le hago? Y se empezaban a enterar que yo hacía esas charlas, esas conferencias. ¿Cómo le hago para que vengas a mi escuela? Y yo les decía, no, pues nada más nos ponemos de acuerdo, hacemos un café literario con tus alumnos, me compran los libros y yo voy gratuitamente sin cobrarle nada a la escuela. Mis libros tienen precios muy accesibles, entonces también está muy accesible para los jóvenes. Entonces, bueno, ya con la compra de los libros se paga el viaje, porque aparte yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a veces me ha tocado irme a dar conferencias a escuelitas de Durango, a de Monterrey, o sea, de muchas partes de Ciudad de México, entonces pues yo me tengo que mover, viáticos, hotel, y me muevo por mis propios medios. Entonces, al momento que la escuela me ayuda a que los alumnos compren los libros, pues yo puedo pagar todo esto. Y para mí es también como que el perder el miedo de hablar en público, porque a mí me da mucho miedo, me pongo roja, sudo, todo súper. También tratar de que mi conferencia cada vez vaya siendo más fluida, que tenga un orden, que no divague. Entonces, también esto me sirve a mí personalmente para prepararme. El hecho de hablar con un público muy joven y captar su atención, el ver que a veces están como que, ay, aburridos, o ver que sí, ya le llegaste a alguien, o sea, ha sido maravilloso porque pues también a veces he dado conferencias hasta para 900 alumnos con el apoyo de los maestros que nos ayudan a que los niños pues estén concentrados, que no tengan el celular. Y pues tú sabes que, bueno, de 900 alumnos no todos van a estar ahí poniéndote atención, pero con que a una sola persona le llegue lo que estás platicando y que se sienta motivado, me parece maravilloso. Y pues te digo, esto ya lo llevo haciendo 8 años. Entonces he visto crecer muchos chicos que los conocía desde que tenían 12 15 años, que aún me siguen, que los encuentro más adelante. Me dicen, tú fuiste a mi escuela una vez y saber que les motivó mi plática es maravilloso. Y pues me preparo principalmente pues tomando mucha agua, hidratándome, tratando de hacer ejercicios de respiración, llevando también todo como mi acordeón, o sea, sí tener como que todo lista la conferencia para saber qué es lo que voy a hablar, qué es lo que quiero decir, que no me falte nada en el tiempo que tengo. También se abre el micrófono para que los alumnos pregunten y eso es maravilloso porque me han hecho unas preguntas que dices, wow, o sea, a veces de tantas entrevistas
todo se vuelve como muy Ujú. repetitivo, y que no sé qué, ¿no? Entonces de pronto cuando llego a una escuela con un niño de 12 años y me pregunta, oiga, escritora, ¿y usted cuando decidió que quería ser escritora, sus papás le apoyaron? ¿Sus papás qué hicieron por usted para que usted pudiera ser escritora? Es como que, wow, no manches, es una pregunta que nadie me va a hacer en una entrevista, ¿sabes? Y es una inquietud que los niños tienen porque también ellos dicen, yo le estoy diciendo a mi papá que quiero hacer algo y no me apoyan. Y bueno, en mi caso también fue así. En mi caso, cuando mi papá le dije que quería ser escritora, es como de que de eso no se vive, cómo es ser escritora, o sea, no, la escuela de escritores en Tabasco, en Villahermosa, donde yo nací, que estaba carísima, valía lo mismo que entrar a la universidad, y era como de que no podemos pagar eso, entonces terminé la carrera técnica y de ahí vete a trabajar y pues ya sale al mundo, ¿no? Como un pajarito ahí que te avientan de la ramita para que vuele solo. Entonces, cuando lo platico eso con los jóvenes, dicen, wow, no estoy solo, ella logró ser escritora y cumplir sus sueños, pero no tuvo el apoyo como tal. Mi mamá me quiere muchísimo, me apoya actualmente mucho, pero cuando alguna vez también le hicieron esa pregunta, cuando hicieron una obra de teatro de uno de mis cuentos, mi mamá dijo casi en lágrimas, cuando le dijeron, ¿cuándo supo que ella era escritora, que escribía? Dice, yo no lo sé, ella leía mucho y que escribía y contaba sus historias, pero yo estaba como que tengo que pagar la renta, tengo que comprar la comida, tengo que trabajar, o sea, realmente ella dice, siento que no te presté la atención necesaria para lo que tú querías hacer, ¿sabes? Entonces, pero bueno, cuando cuento esas historias y los chicos se ven identificados, que también viven esas situaciones, dicen, bueno, pues si ella también puede lograr un camino sin necesidad de que, o sea, hay alguien ahí, pues también les resulta inspirador. Entonces, bueno, también esa parte es muy, muy bonita de compartir con los jóvenes y saber que luego al final de las conferencias, si son 900 alumnos y que se me acerque solo uno o dos y me digan, muchas gracias, me encantó, me inspiró, pues me parece maravilloso. Ok. Bueno, dentro de esto hice una pequeña dinámica de recolección de preguntas. Y ¿Ok? la primera pregunta que hacen es, ¿por qué Sue Zurita? Sí, mi seudónimo es Zurita porque mi nombre es Susana Escalante, bueno, Susana Guadalupe Escalante Zurita. Entonces, para empezar, era como muy largo, ya sabes, el examen del Ceneval, bolita por bolita, súper enorme, ¿no? Susana Guadalupe Escalante Zurita. Y segundo, decidí no usar el apellido Escalante en mis libros porque es el apellido paterno bueno, de la persona que me dio el apellido de Escalante, pero que no es mi papá y que nunca tuvo ninguna conexión emocional conmigo, ni ninguna conexión, entonces dije, ¿por qué voy a poner su apellido en mis libros? ¿No? Entonces, Zurita por mi mamá, para mí mi familia es mi mamá y mis hermanos, entonces decidí Su de Susana, de Escalante, entonces Sue, Zurita. Entonces de pronto a veces sí se me acerca a familia Escalante y me dicen, oye, tú eres, no, no soy, no soy, yo soy Zurita, entonces, pues sí, por eso decidí Sue, Zurita, también para cortar ahí esos lazos. Ok. La segunda pregunta que hacen es, ¿qué le dirías a la Sue Zurita que apenas está leyendo su primer poema? Pues le diría pero que yo la escribí o que leí un poema de otro autor. Del que usted leyó. Bueno, porque uno de los primeros poemas que yo tuve acercamiento con la literatura fue Carlos Pellicer Campbell, que es un escritor que considerado el poeta de América. Es un escritor que a mí me encantaba porque pues yo soy de Tabasco, él es el más emblemático de Tabasco. Y Carlos Pellicer Cámaras, me acuerdo que siempre hacíamos festivales en las primarias y nos decía que recitáramos sus poemas. Y entonces hablaba del viento, de la tierra, de Tabasco, de sus viajes, porque él viajaba muchísimo, viajó muchísimo. Entonces, pues hablaba de todo esto y de toda la conexión con él, con la naturaleza, con todo lo que le rodeaba, porque aparte era un gran apasionado de la arqueología y fue sin duda como que mi inspiración para escribir. De hecho, mis primeros poemas son como que yo quería ser Carlos Pellicer y hablaba de la tierra y, oh, Tabasco, hermoso, con tus ríos y tus árboles y tu sombra y cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo quería ser Carlos Pellicer. Entonces, a la niña que leía esos primeros poemas, pues le diría que, que intente escribir sus propios poemas y que siga encontrando su voz y que no deje de leer a Carlos Pellicer.
Ok. Bueno, ya dentro de mis últimas preguntas, son dos últimas. La primera es, ¿le gustaría que alguno de sus obras llegue incluso a proyectarse en la pantalla grande O en la pantalla chica o en de la Netflix. pantalla? A mí me gusta mucho la, las películas, o sea, el cine en general, me gusta el cine. Entonces yo creo que sí, claro que sí me gustaría. Sería otro lenguaje, sería otra manera de contar la historia. Y me gustaría además, a mí sí me gustaría ver una adaptación que no fuera tan fiel a mi libro, sino que tuviera como que su propio lenguaje, ¿sabes? Porque muchas veces como lectores no comprendemos que son dos lenguajes diferentes y a veces queremos de que, ay, faltó tal escena súper importante o no sé qué. Pero hay muchas adaptaciones que quizás no le llegan a los libros, yo lo entiendo perfectamente porque son lenguajes diferentes y si quieres leer el libro, pues lee el libro, pero la película es otra cosa, ¿no? Sí. Y hay muchas películas que yo siento que son muy, muy buenas en, que son adaptaciones de libros que son muy buenas, pero que obviamente pues son adaptaciones, tienen otro lenguaje y obviamente pues va a haber cosas que faltan. No sé, un ejemplo, una de mis favoritas, como es Rezar y Amar, Bajo el Sol de Toscana, más o menos de este género que es mi género de romance, de drama, y que esas novelas como El Diablo Viste de Prada se llama el libro, pero en la película es El Diablo Viste a la Moda, también son adaptaciones de libros que son muy buenas, que me parecen muy divertidas, muy, muy bonitas, que tienen la esencia del libro, pero como tal, si lees el libro, pues el libro es más enriquecedor, o sea, tú mismo te lo imaginas, tiene, o sea, es como, bueno, tienen más, ¿no? Entonces en la película pues tienen una historia que contar en 2 horas. Entonces, sí me gustaría, pero me gustaría que fuera eso, que fuera una adaptación, que la persona que lo hiciera tuviera su propio lenguaje, su propia interpretación y que hiciera algo totalmente diferente al libro, pero en otro lenguaje, ¿no? Que en este caso sería el cine y por supuesto que me encantaría. Y entonces a ver si algún día vemos a Romina por ahí en el cine. Ok, ya para concluir, mi última pregunta hacia ustedes, ¿cómo se ve a futuro? No sé, en unos 5 años, ¿cómo se ve? Pues me veo escribiendo, contando historias, me veo como creando es una novela que yo diga, wow, o sea, he crecido como escritora, me veo creciendo como escritora para contar historias y pues nada, me veo ahí, quiero estar en algún lugar donde haya mucho campo, mucho naturaleza. Tengo mucho trabajo administrativo ahorita porque también para promover los libros es, es muchísimo trabajo también de mercadotecnia, de estar activo en redes sociales, en TikTok, sobre todo como escritora independiente, como escritora novel, como escritora también de novela, pues rosa, ¿no? Hay muchísimas novelas actualmente que de ese tipo. Entonces, para que esta novela le interese a los lectores, pues yo tengo que hacer que les interese a los lectores. También tengo mucho trabajo en mi tienda en línea, en ir a ferias de libro. Entonces, pues el sueño de estar en una cabaña escribiendo nada más, leyendo y tomando vino, pues nada más es de películas, porque realmente actualmente creo que muchos escritores estamos muy activos en cosas administrativas. Creo que muy pocos se pueden dar ese lujo, entonces quizás en 5 años me veo descansando un poquito más de las cosas administrativas y dedicándome más a la lectura y a la escritura, y sí, en una casita de campo por ahí. Entonces, ese es como mi sueño, pero pues también hay que construirlo. Ok, y una pregunta bonus, ¿cuál de sus libros es su favorito y por qué? De los que yo escribí, Sí, mi libro favorito hasta ahorita es Aquellos Días, que es el libro que sale en agosto. Me gustó mucho. Siento que es un libro que exploré. Yo empecé escribiendo con narrador, porque escribo más narrativa, tanto en cuento como en novela, que es El viaje de los colibríes y otros libros que tengo de cuentos. Por lo regular escribía en primera persona. Entonces, al escribir en primera persona, a veces como escritor novel, puedes tener muchas fallas, porque pues es como de que cómo quieres contar una historia donde quieres contar todo, pero no lo ves todo si tú eres el narrador. Entonces, con Aquellos Días, es el primer libro donde soy un narrador en tercera persona, no soy parte de la historia. Entonces, eso me permitió, siento yo, explorar más el mundo que estaba yo contando, los personajes, más detalles. ¿Por qué? Porque pues yo lo veía todo, ¿no? Entonces, me gustó más, me gustó como que siento que en cuestión literaria, siento que este libro tiene menos áreas de oportunidad que otros libros, o sea que sí se ve un avance mío como escritora. Cabe recalcar que este libro yo lo escribí hace 18 años, es un libro muy catártico, es un libro pues muy empírico, que salió de acá del corazón y que me encanta y quiero muchísimo El viaje de los colibríes,
porque sin el viaje a los colibríes nada de esto sería posible. Y es un libro que ha conectado con muchísimos lectores. En su versión independiente llegó a vender más de 70,000 copias. Actualmente ya más de 25,000 copias con esta nueva versión. Es un libro que la gente lo quiere muchísimo y que yo también lo quiero, pero como cuestión de literatura, como cuestión de escritora, pues tiene algunos errores normales en la como escritora, ¿no? Entonces, en aquellos días siento que sí se ve un crecimiento como escritora, que estoy comprometida con mi oficio de escritor, que sigo tomando talleres, que sigo escribiendo, que sigo leyendo, que estoy interesada en contar mejor las historias. Y creo que aquellos días tienen como ese pequeño pasito donde los lectores pueden ver de que, pues me siento atrapada, me siento en la historia. Entonces, siento que es como la muestra de que, oigan, si quiero, me estoy tomando en serio este trabajo, este oficio, y quizás más adelante pues puedan venir mejores novelas contadas de otra manera más precisa, más clara. Entonces, creo que aquellos días me encanta por eso, porque también ahí se ve mi compromiso como escritora y también mi compromiso conmigo misma, porque, fíjate, el viaje a los colibríes es súper viral, les encanta. Y lo fácil como escritor es seguir en el mismo género y seguir como que en la misma idea y entonces ya te vas aprendiendo la fórmula de lo que vende y lo que le gusta a la gente. Eso es lo fácil. Pero con el viaje, con aquellos días exploré otro género que era más realismo mágico. Este habla más del amor, del desamor, de una chica que está buscando su lugar en este mundo. Y entonces es un libro que pues es un tema que nos gusta, ¿no? Que nos gusta del desamor, de estos amores efímeros. Y en aquellos días hablo de la infancia. La protagonista es una niña de 12 años, que su papá fallece, que va a vivir una cita chocolatera en Tabasco en los años 80. Tiene algo de realismo mágico. Y entonces es como cambiar de género y hablar de otras cosas y de otras historias. Entonces también es como un poco atrevido de mi parte en el sentido de que ya tengo un público atrapado por estos libros que les gustan de desamor, de drama, y decir, sí, pero yo quiero escribir lo que yo quiero escribir, no lo que se vende. Entonces, cuando yo vuelvo a escribir una novela de amor, va a ser porque a mí me gusta esa novela de amor, no es porque nada más se vende. Entonces, también ese, como que ellos días me pareció también muy atrevido en esa parte y me siento súper acogida porque ese libro también tuvo su versión independiente y muchos de mis lectores lo aman, les gusta y les gusta eso, que no les cuenta la misma historia muchas veces, que me atreva en cada libro a explorar nuevas historias. Entonces, también eso me hace sentir orgullosa como escritora porque te digo, lo fácil es sacar una segunda parte del viaje a los colibríes porque se vende. Pero no quiero, porque para mí esa historia está terminada, ya la solté. Tengo más historias que contar. Ok, bueno, pues Sue, muchísimas gracias por los minutos que me regalaste para esta entrevista. Espero que sigan logrando muchos éxitos en tu carrera y nada más que decir y muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Lampard, y a todo tu público. Y por supuesto esperamos el link para compartirlo con los lectores para que también vean esta agradable entrevista. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Comercial, voy a estar del 14 al 23 de abril en Alameda Central para los que quieran conocer mis libros. Es al lado de Bellas Artes, aquí en Ciudad de México. Y ahí voy a estar todos los días de 11 de la mañana a 8 de la noche para firmar sus libros. Y también me acompaña Daniel García Ramos, que es el autor de Verano ya me voy, que es este libro hermoso de acá. Así que nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias.